A ver, adicionalmente les había encargado que buscaran cómo se miden los índices de distribución de riqueza, tanto en México como a nivel internacional. ¿Qué encontraron? Algunos ya van a mencionar lo que encontraron. En parte, que tiene que ver con datos estadísticos, pero por ahí va. ¿Alguien encontró aquí en México cómo se llama la institución que mide los niveles socioeconómicos? La Coneval. ¿Ok? ¿Cómo lo mide? ¿Qué datos utiliza para saber esta distribución de riqueza? ¿Saben en qué punto ya es? Ok, mire qué tanto ingreso hay, si es ingreso extranjero, si hay políticas de becas, apoyos sociales, pensiones. Mire todo el ingreso del país a partir de Coneval. ¿Dónde están ubicadas las colonias? ¿Qué servicios tienen? ¿Espacios habitacionales? No nada más mide la cuestión del ingreso, sino lo que hay dentro de las colonias. Por decir, si para decir que una colonia es clase media, ven qué accesos a servicios tienen. No me refiero a servicios de luz, agua, gas, sino a si hay centros recreativos, centros de entretenimiento, espacios de libre uso. Que es el índice de población. En México son pocos que miden esta cuestión de la distribución. Uno de ellos, como dijo el compañero, es el Coneval, el otro es el IPS, y en algunos casos pudiese ser el INE con la cuestión de la distribución de la población, pero quien se encarga de recopilar los datos del INE para dar esa evaluación es el Coneval. Ese índice también se encarga de medir qué tanta movilidad social hay. ¿A qué se refiere el concepto de movilidad social? El nivel socioeconómico donde tú empiezas y hacia dónde puedes subir o bajar. Estos índices se miden en ambas maneras. Si hablamos de distribución económica, se habla de esta cuestión de si tú empiezas en un nivel medio, tienes posibilidades o de subir a un nivel alto o de bajar a un nivel de pobreza. De hecho, en esas estadísticas de estos niveles, según los índices, en el caso de la movilidad social, alguien de clase media tiene más probabilidades de caer a pobreza extrema que subir a clase alta. Y alguien de clase baja tiene más probabilidades de nunca salir de ese nivel, o sea, mantenerlo, que de subir a clase media. Regularmente los que están más arriba tienen más probabilidades de bajar que los que están abajo de subir. Los que no se van a mover y va a ser muy difícil, va a ser clase baja y clase de pobreza extrema, que ahí siempre se mantienen más estables. ¿Qué
Dentro del mismo territorio, para que se genere la movilidad, otros factores que tenemos que considerar es esta cuestión de migración y diferencias de regiones. Como les decía, moverme a otro lugar donde tenga mejores oportunidades y probabilidades. Porque si quiero crecer en el mismo entorno o región, siempre va a ser más difícil. Pero esto significa que haya más certificación Te tienes que mover. Por algo se le llama movilidad social. Si hablamos de gentrificación, es ponerle un parche a algo que tiene que generar mayores recursos, mayores ingresos implican mejor nivel de vida. Mejor nivel de vida requiere mayores ingresos. ¿Quieres movilidad social? No te vas a... Caeríamos en esta cuestión de no quieres tener vida de rico sin necesidad de trabajar, o no quieres tener gustos sin necesidad de generar. Una cosa va acompañada de la otra. Que tengamos derechos básicos en una cuestión gubernamental no implica que en la movilidad social lo podamos alcanzar. Un ejemplo de estas cuestiones entraría en cuál es el costo de una vivienda básica. Un promedio general, por ponerle un número. Pongamos un número ficticio. ¿Qué les gusta que cueste una vivienda actualmente? Un costo así general redondeado, ¿no? Vamos. ¿Cuánto? Un terreno. ¿Dónde? En el sur está como 600,000 y aquí en el norte pongamos un costo promedio de vivienda a nivel México, considerando estos datos, unos 800,000 pesos. Si ponemos ese costo en promedio a nivel movilidad, ¿cuánta gente tiene los ingresos para poder promediar ese costo de vivienda? A ver, todos tienen celular, vamos a hacer un pequeño cálculo matemático. ¿Cuántos meses hay en 30 años? Son 12 meses por año, son 30 años. Ok, ahora vamos a dividir 800,000 entre 360. Acuérdate que es operación matemática en calculadora, pues poner los dos valores. ¿Y dices que te da 2 millones? Así me salió. ¿Cuánto te salió aquí, Carmen? No son 2 millones. Son 2.200.222 números decimales. Son decimales a Pero no millones. son 2 millones. Sí, pero al punto decimal no cuenta si son 2,000. Tendrás que pagar 2,000 pesos al mes quitándolos de tu sueldo. Considerando el sueldo promedio, ¿cuánto gana alguien en promedio en un salario de fábrica? Por semana. Por semana entre 1.500 a 1.200. Ponle un promedio, haz el cálculo por mes. 1.500 por mes. ¿Por cuánto? Quítale los 2,000. Por eso les digo, en estos niveles de movilidad no hay nada más revolucionario que la comunicación, sino también entran las cuestiones salariales, movilidades y posibilidades de acceso que tiene el individuo. Por eso entra como un factor de movilidad social el proceso migratorio. ¿Qué tantas
posibilidades tengo de crecer en el mismo entorno. Si en el entorno donde yo vivo no hay muchas posibilidades laborales, o las posibilidades laborales que hay son muy limitadas, va a ser muy difícil que yo pueda generar mayor nivel de vida de manera práctica. Por eso hay como esta broma o este juego de por qué el latino que se va a Estados Unidos y sabe hacer las cosas tiene mejor nivel de vida allá que el que tendría aquí, por la posibilidad de remuneración laboral. Allá un trabajo que nosotros consideráramos promedio, bien ejecutado, como podría ser un trabajo de construcción, es mejor pagado que aquí. Pues entra también la cuestión de cómo administras ese dinero. Por eso cuando mandan un dinero de casa, Bueno, los que no lo mandan, yo me refiero a los que se quedan a vivir allá y se adaptan, entra como esta cuestión de problema. tienen muchas vidas de gobierno. Si eres ciudadano americano. Sí, pero, mire, en estos índices, todo aquel que vive de ayudas de gobierno se mantiene en el mismo nivel de pobreza. Justamente, si hay estudios, justo de lo que estudia el INSEE a nivel global, habla de esta cuestión que la mayoría de la gente que tiene acceso a programas gubernamentales de apoyos económicos se mantienen en el mismo nivel socioeconómico, no lo suben. ¿Por qué caen en estos factores de para qué trabajo más si ya me lo dan? Entonces se perpetúa como esta cuestión. Por eso los apoyos sociales a veces en lugar de ser un beneficio son un prejuicio a nivel individual, a nivel psicológico del individuo. Caen en esta cuestión de necesito esforzarme más para ganar lo mismo, entonces me quedo de mí. Por eso hay tan poca movilidad social. Entonces, en estas variables, por más distribución de riqueza que hay, no necesariamente eso va a generar mayor movilidad social. El proceso migratorio va a generar movilidad social debido a las diferencias regionales y eso genera esa redistribución de riqueza. Por eso hay como este juego de el que a veces se va a Estados Unidos, si se sabe administrar, puede generar un mejor nivel de vida que si se queda aquí, siempre y cuando se sepa administrar. ¿Por qué? Hay muchos indocumentados que allá justamente logran hacerse de una casa, cosa que no hacían. No nada más mandando. Entonces juegan en estos factores de administración y posibilidades que se pueden dar. Como digo, no nada más es esta cuestión de redistribución, tiene que haber, para que haya movilidad social, entender las diferencias regionales y poder migrar en esa cuestión. A lo mejor, incluso si yo dijera, aquí mismo en el estado de Nuevo León, ¿dónde pagan más? Pues es que hay regiones donde tengo una posibilidad de salario por el estilo de vida que hay en ese lugar. Pues sí, usted que trabaja en la SEP sabe que hay un concepto dentro de los pagos de la SEP que le llaman zona de vida cara, que son lugares donde te dan un bono adicional. ¿Por qué? Porque no es tan fácil acceder a una vivienda, entonces en esa parte se te da un apoyo adicional para que tengas mayores posibilidades de poder adquirir por el lugar. Que por decir, justamente esas zonas de vida cara se les considera ranchitos en cuanto a los municipios de aquí del estado, pero no son lugares que la gente viva literalmente en los ranchos. Linares, zona de vida cara. Lampazos es zona de vida cara. Son zonas donde pagan más por esta cuestión de que adquirir un terreno en esas zonas no son baratos. Puede ser, son opciones que están dentro de esta cuestión, pero tiene que ver con estas diferencias regionales. ¿Qué tan accesibles son los lugares? ¿Qué posibilidades hay? Por eso muchas veces tienen los cambios cuando se van a jubilar. Para que se un poquito. Exactamente. Pero, como digo, en estas cuestiones de generación de riqueza, de distribución, de posibilidades económicas en México, tenemos que considerar estos factores. Y a nivel social, dato adicional para ustedes,
para poder generar estos niveles, tengo que entender esta cuestión de movilidad. Como les decía, si ustedes estudian una carrera de licenciado en turismo, pero me quedo en Nuevo León, ¿qué tantas posibilidades tengo de ejercer mi carrera? A diferencia de si me voy, por decir, a una zona turística, como lo que sería a lo mejor Mérida, que está cerca de Tulum, bueno, ahorita ya está muy afectado, pero decir zonas donde hay turismo, tengo mayores probabilidades de ejercer mi función por esa cuestión. O por decir, si estudio biólogo marino, pero vivo en el centro de Coahuila, la biología marina está más hacia los pueblos, no tengo acceso tan fácil. Entonces, siempre hay que ver esas cuestiones, no nada más es generar igualdad de oportunidades, sino dónde está la oportunidad en esa región. Y a veces tengo que generar procesos migratorios. Son necesarios dentro del proceso social de la distribución económica y sobre todo aquí en México. Entonces, ante esta respuesta de lo que mide el Coneval, de lo que mide el índice Gini, de lo que mide el índice IPC, que es el índice poblacional, ahí se ven estas cuestiones: políticas públicas y de desarrollo social. Ok, en la cuestión educativa, dentro del sistema público, en el caso de México, es la generación de becas de estudio para mejorar la calidad de vida y reducir la desigualdad. ¿Para qué sirven las becas? Para pagar el estudio. Ok, para pagar el estudio se supone. La educación en México, ¿cómo es? En el sentido de costos. Pública. En México la educación pública no tiene costo. Se supone. No tiene costo. Las cosas son para el mantenimiento escolar, pero no es un costo educativo. ¿Cuánto cuesta una cuota escolar regularmente? 1,000 pesos en algunos casos y a veces en algunas escuelas ni eso. Ahora, ¿cuánto se da de beca y cada cuánto se da? ¿En qué debería destinarse ese recurso económico? ¿Cómo qué cosas podría comprar para los estudios? O por ejemplo, materiales de pie en las instalaciones. ¿Ah? ¿Qué más? Materiales de base. Por ejemplo, La libreta, uniforme, pantalones, mochila, posiblemente, dependiendo de una computadora. ¿En qué se destina realmente esos programas sociales? Por eso se habla de que una beca debería ser bien utilizada. Yo conozco mucha gente que tiene becas escolares y no tienen una sola computadora y no cobran una beca, cobran 5 becas, cobran 4 becas y no tienen una computadora, pero tienen una tele de pantalla de 52 pulgadas. Las cuotas que me pagan aquí es muchísimo más que en México, porque yo he visto y he hablado con gente de allá que pagan entre 1,000 pesos más o menos y acá puedes pagar hasta 2,000. Bueno, Colegio privado, porque público es diferente. bueno, yo en la preparatoria de nivel tuve que pagar, bueno, tuve que pagar mi mamá para que me inscripción 12,000 pesos. Y para el semestre que era, tenía que pagar 3,000 pesos. Ah, bueno, es que también vamos a una realidad de aquí del Estado en esa cuestión de movilidad social y de políticas educativas. Aquí no tenemos universidades públicas hasta el 2012 que se creó la Universidad Ciudadana, gratuita dentro del Estado. Aquí no tenemos universidades públicas, por así decirlo, hasta que se creó la Universidad Ciudadana. La autónoma no es pública, es autónoma, por algo tiene ese nombre.
Y ahí en fuera te vas a otras universidades, sigue el CEU, sigue el ODE. Entonces, en esa cuestión, por eso en el sector de Nuevo León se considera que la educación a nivel universitario tiene mayor nivel de calidad. Dependerá de, pero sí tenemos reconocimiento a nivel general que tenemos las universidades más reconocidas fuera de eso. Digo, ya por dentro tenemos diferencias del sistema, pero lo que es la UNAM y lo que es el TEC son las más reconocidas fuera de. Y dice que muchos de los compañeros de los que egresados del TEC tenían que buscar información y estudiar aparte de lo que les enseñaban por los Lo que pasa es que ahí está la cuestión de pensamiento crítico, digo, pero dentro del entorno del TEC y los sectores educativos, no nada más es el papelito, sino también es la gente con la biblioteca. Volvemos a plantear en esta cuestión de movilidad social. La diferencia regional es que, supongamos, en la uni, ¿a quiénes puedes conocer? A los hijos de quién que van a estudiar contigo. Pues los tipos de personas normales, en el TEC es el de los países. Entonces, en esas conexiones sociales que puedes hacer, ¿qué te va a dar mayores posibilidades de encontrar un mejor trabajo remunerado? Es por las conexiones que tienes. Puede que incluso de algún compañero que conozcas que venga del extranjero, puede que te ayude a que consigas un trabajo en el extranjero mejor remunerado que aquí en México. Entra otra vez el factor de movilidad, de migración, como un factor de probabilidad regional en cuanto a crecimiento. No quita la cuestión del conocimiento que puedas generar, pero ese contacto social te va a permitir generar una mejor movilidad social. Hay mucha gente que hace esa inversión en el tecnológico, no por la cuestión educativa, sino por la cuestión de conexiones que puedan hacer y probabilidad, pero también dependerá de las habilidades sociales del sujeto. Alguien con pocas habilidades sociales puede que no tenga tantos contactos como alguien que socialice más. Pero entra esa conexión. Digo, a niveles de licenciatura o universidades, ¿por qué? Sí ayuda, no podemos quitar esta cuestión de sí te ayuda el mérito que seas un buen estudiante o un buen profesional de la hora de desempeñar tu labor, pero también te va a ayudar las conexiones que tienes. Como dicen, todos tuvimos compañeros que, bueno, al menos yo, tuve compañeros que dentro del desempeño escolar muy bueno, pero que vamos socializando, pudieron hacer conexiones sociales con gente que les ayudó a encontrar un mejor trabajo. Y a lo mejor les tocó esforzarse menos que alguien que estudió más, pero sus habilidades sociales no eran las suficientes. Sí, puede que lleguen en un momento que ganen igual, pero a lo mejor uno empezó con 3 años de ventaja por esa conexión social y el otro lleva 3 años de ventaja para poder llegar a un puesto. Uno lo tuvo que trabajar, no quita la cuestión del mérito, pero se vuelve más lento el proceso por algo que las cuestiones de movilidad social. Estuvo 3 meses a prueba en la procuraduría y ahorita ya acá ya te iba a tardar más años, pero tú trataste de acá que Por la cuestión del contacto. Esos son factores que tenemos que ver. Un contacto que estaba bien, pero te ibas a tardar más. Como les digo, entran los factores de movilidad social y socioeconómicos de México, que mejor te puedas conectar. Muchas veces por algo se le llama inversión educativa, que dependiendo de donde estudies es con quien puedas hacer conexión. De Monterrey, muchos lo ven en esa cuestión. Ya es más la cuestión de con quién vas a conectar que el estudio. Si comparas programas de estudio, a veces no es muy disparejo desde la UNI. Luego te vas a otra cuestión en esa misma institución, tienes la opción del UDEM. Que también, no cualquiera paga un semestre del UDEM, porque también son
semestres bastante caros, pero entra en esa cuestión de poder invertir a que sea productivo para ti. ¿Cuánto te da un... El del UDEM anda como en 120,000. Más o menos. Y dependiendo de la carrera, varía un poco más o menos. Digo, sí son carreras que son algo caras. La uni también te permite eso, pero pues obviamente vas a tener que picar más piedra para poder a lo mejor llegar al mismo nivel. Y digo aquí a lo mejor, porque entra esa cuestión de diferencia, pese a que es el mismo. Como digo, tiene la mezcla de rectoría. El campo de recursos más alto por el salario de premios. Porque tiene que empezar. Sí. Y la otra beca que tiene también de la uni. Por eso de la uni son 2 o 3 becas que tienen. Por eso no es lo mismo un programa educativo social de becas, como digo, social, que un programa de becas de una universidad privada o autónoma, porque consideran factores diferentes. A ver, si yo te voy a cobrar menos es para que tú puedas tener el acceso a ese dinero que dedicarías a mi colegiatura, a comprar los materiales que necesitas. Sí, el de rectoría o la cosa interna también puede ser. En el caso, por decir, del TEC, las únicas becas que otorgan ellos es por alto rendimiento. Yo sé. Muy poco. La beca que tienen los deportistas en el TEC es como del 50%. Las becas completas son a los de alto rendimiento. ¿Por qué? Prefiero que un alumno con un buen nivel de inteligencia entre aquí, haga los contactos y se reconozca, porque también preparo gente, no nada más quien lo puede pagar, sino gente que también tiene bastante nivel. Entra en este juego de reconocimiento, pero entra en este tipo de cosas. Luego nos vamos al nivel salud. ¿A qué tengo acceso de nivel salud dentro del nivel económico? Si es un servicio de público, debe de poder cubrir mis necesidades básicas. ¿A qué me refiero? Si me enfermo, que me consulten de la enfermedad que sea y que me den el medicamento básico. ¿A qué te refieres? ¿Qué debe de buscarse? Una infraestructura hospitalaria de acceso a servicios médicos. ¿Qué deberían de tenerse en esos lugares? Las clínicas deberían de poder atender de consulta general sin problemas en todo momento. Los hospitales, la atención a las operaciones. Por decir, en el caso de la infraestructura de aquí de Nuevo León, ¿cuántos hospitales tenemos donde se puedan hacer operaciones? Hospitales del IMSS. Hospitales donde se puedan hacer intervenciones quirúrgicas y cuenten con quirófano. A ver, es el de la 6. La 6, la 33. Que está aquí, que está ahí pegada. Yo ubico aquí en la periferia más o menos como 5 o 6. No ubico muchas. En Sobrevivo Lincoln ahí está otra, que también es hospital. Pues son pocos para todo el estado. ¿Por qué? Porque si eres de, supongamos, Doctor Arroyo, tienes que venir hasta acá. Lo que pasa es que también jornadas laborales dentro de este sector público son muy limitadas, en el sentido de que si eres médico o internista, cubres jornadas de hasta 72 horas. Pues también el sistema de salud por eso está mermado, porque pese a que hay suficientes médicos, son sistemas bastante demandantes. Como si tú le preguntas a un trabajador del IMSS cómo es el lugar, te van a decir que tienen una demanda excesiva de personas, y no es porque no se quiera atender, sino que la demanda de gente que tienen, o sea, la cantidad de gente que se atiende de manera constante es demasiada. Entonces, no se alcanza a cubrir esas necesidades básicas en el sector público.
por más que se anuncie de proyectos que se dan, desde hace años el sistema de salud de México se sostiene por las farmacias del doctor Simi. En el sistema es fuera de cuestiones, a veces en cuestión de tiempo te es más práctico incluso ir a consultar ahí y es más rápido, te consiguen el medicamento porque ya sabemos que en el IMSS hay desabasto, sobre todo para tratamientos específicos como lo puede ser tratamientos de cáncer, depresión, ansiedad, medicaciones que son más caras. La cuestión es que se deberían de poder cubrir en la salud básica, para algo se cobra una cuota, pero no son de acceso sencillo. Eso también genera niveles de desigualdad. ¿Por qué? Atender una cuestión médica es caro. De hecho, por eso se refiere a que la gente que está en mejores niveles socioeconómicos tiene más probabilidades de caer de nivel socioeconómico por cuestiones de salud. Un tratamiento de cáncer confiado por tu propia cuenta aquí en México no baja de los 2 millones de pesos. Por decir, las sesiones de quimioterapia cuestan de 35 a 45 mil pesos. Privados. Porque son carísimas. O sea, muchos los empiezan, pero es carísimo mantener las quimios. Y a veces puedes conseguir apoyos y aún así con el apoyo una quimio te viene saliendo como a 8 mil pesos. También los tratamientos porque los niños que son especiales. ¿De qué? ¿De ortopedia? Puede ser la cuestión de los aparatos auditivos es cara. Un aparato auditivo que sale en 35 mil, 45 mil pesos también más o menos. Los niños que tienen problemas de la circulación. De ortopedia. Sí, parecido a las secuelas del polio que les ponen como una tipo andadera. Son caros incluso, y dices, el aparato se ve bien sencillo, pero es caro, porque son construidos a la medida. Como cuando nacen con el problema de la pieza, ¿no? Anden, por decir, en estas cuestiones, por eso son los niveles de aquí. Por eso Estados Unidos, su servicio médico es 100% privado. Tú como servicio médico estadounidense, ¿qué te cubre tu servicio médico general por ser trabajador? Consulta. Que vayas y consultes porque tienes tos o gripe, eso te cubre. Los medicamentos son por tu cuenta. Porque los hospitales privados, lo único que cubre tu servicio básico es la consulta médica. O sea, que te revise un médico, que te diagnostique, te dan tu receta y eso tú ya lo surtes en una farmacia. Por tu cuenta. Los medicamentos son por tu cuenta. Aquí en México cambia, por eso es lo que se dice que sí tenemos un sistema de salud que atiende más cosas, pero no hay el recurso para poderlo sostener durante tanto tiempo, porque también en México acuérdense que el IMSS es quien administra los pagos de la gente pensionada, que ya está por acabarse ese proceso, pero no, porque es insostenible. Por decir, para empezar aquí en México en esos índices tenemos un nivel de ingreso formal del 45%. O sea, un 45% de toda la gente que trabaja en México está formalizada. Paga impuestos, paga servicios médicos. El resto, o sea, el 55% de la población está en la informalidad. Todo eso no genera ingresos. Entonces, por algo, la gente ahora que hacen los anuncios de gobierno, la gente que se queje de los impuestos es por eso, le cobras más al que trabaja de manera formal, pero le das los apoyos a quienes no generan, o sí generan, pero como no están registrados en el sistema, no tienes cómo comprobar ingresos. Entre más ganas, más te rebajan, pero los problemas son los mismos. Digo, eso no lo ven ellos, pero porque no tiene que ver con ellos. Se debería de regresar en infraestructura. ¿A qué nos referimos? Mejores calles, mejores servicios, mejor servicio médico, mejor servicio educativo. El detalle es que no llega. Cuestiones de vivienda, proyectos de vivienda popular para garantizar hogares dignos. ¿A qué se refiere esto? No que el gobierno
a que te dé medios para que tú adquieras, que esa es la función del Infonavit aquí en México. Tomen datos, en el caso de educación, Secretaría de Educación Pública, en el caso de salud, el IMSS, que ahorita ya no se llama IMSS, actualmente se llama, ¿cómo se llama el servicio médico actualmente? Mantiene el nombre del IMSS, pero ya tiene otro nombre, lo cambiaron ahora que entró Morena, tiene un nombre diferente. ¿Otro nombre? Sí, o sea, ya el IMSS pertenece a ese servicio. O sea, ya no se llama, ya no se... No, el IMSS, pero quien lo gestiona tiene otro nombre, que es donde se absorbió el IMSS y el Seguro Popular y se unificaron. Tiene otro nombre. Una pregunta. Bueno, yo no trabajo, no sé si así en el seguro para estudiar, pero sí, yo quiero hacer otra vez un trámite para el trabajo, Necesitas checar con su mamá si le valen la conferencia de estudios. Todavía ya necesita que ver si le tienen una constancia de estudios para que si su mamá tiene hijos, su papá le reconozca el servicio como si él estuviera. También. El seguro facultativo no le cubre todo, pero... Sí, es que a lo mejor el cálculo lo va a cubrir. Ah, no, ese no. Sí, porque ya son estudios de especialidad, no bien. Y aparte en el IMSS, si te lo llegan a autorizar, te puedes esperar hasta un año. Digo, se hacen en la clínica 34, porque es donde está toda esta... Pero te tardas. Pero el problema ahorita es que ya desde mucho que no tengo seguro. Miren, la única es, por eso hablamos de estos sistemas de salud que generan ese tipo de- que a veces si estás trabajando para ir a hacerlo, a veces no te lo autorizan y te rebajan. Pierdes el día. O si no estás trabajando, pagándolos por tu propia cuenta, también salen más caros. Entonces, esto genera disparidades económicas. Depende. Ahí sí apenas ocuparías ir a un privado y que te hagan una cotización. Así llama. Por decir, más o menos una consulta en la OCA o en un sitio Uberta te sale 500 pesos. La pura La pura consulta. Para eso consulta con médico general y al médico general te deriva con el especialista. A menos que tú ya sepas, es que yo quiero una cita con el neurólogo para que me manden estudios. Ya sabes que vas con el neurólogo y más o menos la del especialista, dependiendo del privado, ¿no? De 300 a 1500. En la consulta no, lo caro va a ser el estudio. Digo, es que no, si nos vamos a realidades, la consulta con el especialista está relativamente económica. Hay lugares donde esa consulta te la cobran hasta 9,000 pesos, 10,000 pesos. Y es porque es especialista. Digo, si te pones a pensarlo por el tipo de atención, de cierta manera equipar el costo, pero digo, ya estudios. Por eso le digo que es más o menos. Entonces, en esta cuestión, como dijimos, salud, vivienda, la cuestión de la vivienda en el caso de México, gestionada por el Infonavit, desde esta cuestión del Infonavit, es puedes acceder a un crédito para comprar una vivienda, pero también el Infonavit aquí en México se encarga de regular esta cuestión de los precios básicos de la vivienda. Nada más que ahora, el del gobierno cambia este sistema, Infonavit ya no tiene tanto esa función, porque ahora entran los programas de bienestar. ¿Qué digo? O sea, estaba viendo noticias de las casas que entregaron que se dañaron ahora por la inundación y dices, pues mejor no me entreguen nada. Busque no están lavando. Busque las casas que entregaron. No tienen ni espacio, es un cuarto de 2x2. Aquí está más cerca de San Francisco.
porque son cuestiones de recursos materiales. Realmente, siempre que busquen una casa, no se vayan tanto por lo construido, sino el terreno. ¿Cuánto mide? Como recomendación de vida general. Siempre que vayan a buscar una casa, cuando ustedes quieren adquirir una, no la busquen por cuánto tiene construido, sino por cuánto mide el terreno. Preferible que sea una casa de un piso, pero que tenga, supongamos, ahorita regularmente las casas son 5 metros de frente por 10 de fondo, un promedio. Antes las casas eran 10 metros de frente por 30 de fondo. Hoy se redujo casi a la mitad del terreno por cuestiones de vivienda básica. Y por ejemplo, digamos, si quiero construir una casa de cero, yo la puedo construir o forzosamente tiene que tener. Vamos, tú la puedes construir como tú quieras, lo único es que tienes que sacar un permiso de construcción. No es caro. El único detalle del permiso de construcción es que dura 6 meses. Y el otro detalle, trámites gubernamentales, que todos en México todos lo ubicamos lo mismo. Como vas a sacar un permiso de construcción, tienes que avisar cuántos trabajadores vas a tener. Y si tienes trabajadores, que tú vas a controlar por tu cuenta, supongamos que tienes albañiles, le tienes que dar seguro y darlo de algo. Cosa que no se hace regularmente. Contratas a un contratista y ya lo tienes trabajando para quitarse de esa cuestión. Nada más cuando lo tratas un contratista, ya más o menos el permiso por 6 meses te sale como creo que la última vez que sí que estaba como en 3.800. Un permiso de construcción. Por eso mucha gente mejor se lo brinca. Construyes, pagas la multa sale como en 8,000 pesos, un poquito más, un poquito menos, y te brincas ese trámite. ¿Quién lo construyó? Yo lo construí. ¿Qué problema tienes? No, o sea, no hay como. Y pagas la multa y ya no es salir a traer. No, pero digo, es una cosa que no sabes. Digo, cosas que todavía no se debería hacer, pero lamentablemente los trámites de burocráticos de México tienen toda esa cuestión. Pero sí, usted puede construir la casa como usted quiera. Lo único que te piden cuando pagas la multa, que es cuando llevas a dar la actualización del terreno, tienes que llevar los planos. Bueno, digo que si vas todo una vez en orden, tienes que pagarle al arquitecto que te haga los planos. Te los vienen. Luego ir al municipio a dar el permiso, ya con los planos que ya pagaste. Luego, una vez que ya te dan el permiso, tienes que llevar a los trabajadores y contarles delante del IMSS. Si no tienes contratistas, si tienes contratistas, entonces se encarga de eso. Pero no pasa nada con el contratista. Son cosillas ahí que se van haciendo. Y luego nos vamos a la redistribución. Ok, ya hay vivienda, ya hay salud, ya hay educación. La redistribución tiene que ver con las medidas fiscales para el gasto público. ¿Cómo se recaudan esos gastos públicos? ¿Mediante qué? Mediante los impuestos se recauda todo eso. Aquí en México el principal impuesto recaudatorio se le llama ISR, que le llama impuesto sobre la renta. Pagas un impuesto por trabajar y recibir dinero. Tu patrón también lo paga. Entonces desde ahí se recauda todas esas finanzas para uso público. Se habilitan espacios para vivienda, se habilitan espacios para salud, se habilitan espacios para educación, pero también de esa recaudación salen todos los programas sociales y los sueldos gubernamentales. Una cosa que se dinero para arreglar cosas que no es bien, y dos, que se pagar la De algún lugar se tiene que justificar la impresión de dinero a la hora de generar este gasto. Como gobierno, de alguna manera yo tengo que recaudar dinero para obras públicas. Pero, por decir, aquí en México el dinero literal se puede decir que se imprime en base al valor de la producción del servicio. ¿Qué producimos? ¿Cuánto vale el país? Se hace una estimación y es el dinero que hay en circulación, pero también se hace una recaudación de... Es un juego medio raro, es más fácil explicarlo desde la economía, pero entra en esa cuestión.
suena raro, pero es como que yo como gobierno tengo que justificar mis ingresos. Entonces, desde ahí entra ese juego, que también como gobierno tengo que justificar el egreso de por qué estoy imprimiendo X cantidad de dinero que va a estar en circulación. Ok, con los impuestos progresivos se va generando como mayor recaudación y se dan subsidios a sectores vulnerables. Salud, educación, vivienda, campo, como esta parte del beneficio para la sociedad. Como ya digo, esa cuestión puede generar o termina generando, si hay una mala redistribución, que los niveles de movilidad social se queden estancados. Los ricos siguen siendo ricos, los pobres siguen siendo pobres y los de clase media van desapareciendo. Que no sería lo adecuado. Lo adecuado debería ser que los pobres, a veces los pobres, se queden en clase media. Pero no sucede así. Entonces, todas estas cuestiones de desarrollo social, a veces en la cuestión igualitaria, a veces terminan generando más desigualdad. No hay cohesión social, por eso a veces caemos en este juego de ay, es que no tenemos los mismos ingresos, no tenemos el mismo estilo de vida, como esta cuestión discriminatoria. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos de desarrollo? Mejorar la cuestión educativa a lo que tenemos acceso. Pero también eso juega en contra y termina generando más disparidad. ¿Qué pasaba antes? Como poniendo este ejemplo, no todos tenían acceso a una educación universitaria. Quien tenía acceso a una educación universitaria permitía que esa persona pudiera acceder a mejores ingresos. Ahorita, actualmente, en gran mayoría, la gente tiene acceso a una educación universitaria, pero que ha generado un exceso de profesionales. Entonces, por lo tanto, se abarata la cuestión del trabajo. Si hacen comparación, ¿cuánto es el sueldo de un profesionista con un ayudante general o con un operario? No están muy disparejos. Yo también dependo de la empresa y de los estudios. Por ejemplo, mi hermano trabaja en una empresa, trabaja parecido con la radio, así que gana promedio de 90 porque es un trabajo mucho más especializado. Pero, ¿cuánta gente entra a estudiar esa licenciatura? Por eso es como que diferente. Ahora, te vas a PYME, ¿cuánta gente entra a PYME a estudiar ingeniero mecánico, ingeniero administrador, ingeniero en sistemas? Bastantes. Entonces, a la hora, supongamos, entran 2000 y salen 1500 cada semestre. Entonces, hay un sobreexceso de profesionistas que termina generando, bueno, contrato a muchos, pero no puedo pagar mucho. Ayudantes generales, también me ha tocado gente que es ayudante general y gana 2.500 por semana. Y son profesionistas que siempre salimos. Pero por cuestiones, dices tú, oye, pues es que de ayudante general o de operario voy a ganar más que de profesionista, porque de operario a lo mejor me pagan 12,000, 13,000 al mes, y de profesionista de inicio voy a empezar ganando 8,000 pesos al mes, menos impuestos. Entonces, genial esta cuestión de que en lugar de que sea más parejo, no haya tanto. Luego nos vamos a la querida legislación mexicana, las leyes que van generando esta cuestión de redistribución, igualdad, equilibrio y programas sociales. Sí, todo está fundamentado en un marco jurídico, pero como todo marco jurídico tiene huecos que no están bien establecidos o quedan libres de interpretación a nivel jurídico. Como decíamos, en ese marco legal
reciente, habla de la cuestión de que la educación es laica y gratuita. No se promueve la religión y es totalmente gratuita. Pero en esa misma constitución no hay ningún apartado que diga que el gobierno tiene que subsidiar las escuelas. Si habla de un apartado educativo donde dice que el gobierno se encarga de la construcción de escuelas públicas, pero en ningún espacio tiene que se encargar del mantenimiento. De la construcción sí, pero de mantenimiento no. Eso queda como una cuestión de legitimidad sobre el entendido. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo lo de humanidades vimos la cuestión de legalidad y legitimidad? La legitimidad se da entre acuerdo de comunidad y se vuelve como algo que se tiene que cumplir. Por algo surgen las sociedades de padres de familia. A ver, nosotros nos entregaron la escuela en esta colonia, entonces entre comillas nosotros nos encargamos del mantenimiento. Por eso está legitimado, no es legal. O sea, no está sustentado que lo tengan que hacer así. Más sin embargo, sí hay algo que audita cuántos recursos se dan a la escuela y en qué se gastan. Como digo, una cosa con bueno, se entra el chavo de dinero, pero no están, no. O sea, compraron bancas, se cambiaron climas, se pintaron escuelas, se construyó. y en el caso de que se dé, que muchas veces, como dicen, se terminó utilizando en cosas sencillas de la escuela, pero que fueron bastante caras. Como puede ser la simple cuestión de cambiar todos los bancos. Lo más caro que yo he sabido, que se puede poner una escuela de la nave. Ah, incluso cambiar los puros bancos es carísimo. Creo que cada. Sí, y es madre. Pero es lo que cuesta. 2,000 pesos un banco. Hágale, de 800 alumnos que hay en una escuela. Hay niños que no los cuidan. Por eso les Los bañan, los maltratan. Por eso es esta cuestión de, como les digo, marco legal, que es legítimo, que es ilegítimo y qué huecos hay que a veces terminan generando que se siga dando esta mala percepción del uso económico de lo que se recauda. Pero como dice, sí, yo sé que los bancos andan como a 2,000 pesos. Sí, estuvo, ¿por qué está tan caro? Pero Sí, pues es lo que yo anda. creo que cuando vi la factura y cuando compraron, no, 60 bancos en un salón. Y la factura, Ahora sí que sale más barato comprar una silla de escritorio que un banco escolar. Pero, digo, son cuestiones. Por eso yo he visto escuelas públicas que en lugar de estos bancos tradicionales tienen lo que son las sillas como esta que está acá y una mesita. ¿Por qué? Porque son más económicas. La mesita le sale, tienen mesitas de esas, le sientan alumnos de 2. ¿Por qué? Porque esa mesita sale como en 800 pesos y la silla sale en 500. Entonces te sale mucho más barato que el banco. Y entonces es mucho más barato. Son cuestiones de administración. Digo, en ninguna. Una escuela pública, el BSOE, una vez no llevan cosas y nos dice el director, metan las madres que están afuera para que se sienten los alumnos, tomamos la foto y luego la mandamos a la SEP, a los medios de comunicación para que vean que no hay. Y la SEP sí es muy precavida en eso porque es evidenciar. Pero a veces es la manera de En ese presionar. tiempo no había. Y fue como presionar para que nos dieran la cosa. Llevaban como 1,000 bancos. No, ese día. ¿Qué digo? Eso se factura, no crean que no se quedan como que donaciones. Entonces, cosas importantes, como digo, en esa cuestión de huecos, marco legal de México, generado por la Constitución, quienes se encargan de administrar, modificar o revisar que se hagan ajustes necesarios, los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Se discute, se evalúa, se aprueba o se rechaza, se modifica. ¿Okay? Todo esto es porque, como Estado, tenemos que tener una ley suprema que nos avale nuestra normativa de ejecución y cuestión democrática. Acuérdense que la cuestión democrática es poder elegir en cuanto a la voluntad del pueblo.
voluntad del pueblo está representada por estas cuestiones. ¿Ok? En el caso de la Constitución, que busca garantizar los derechos humanos y las garantías básicas del individuo. Los derechos humanos a nivel universal y las garantías que genera la Constitución. Cuestión de identidad, cuestión de ubicación. ¿A qué me refiero con cuestión de ubicación? Perteneces a un Estado, se te da ese reconocimiento de ciudadano, por decir en el caso de nosotros, neolonés. Como neolonés, aquí tienes acceso a todos los recursos que están dentro de tu Estado. Todo lo que sea público, parques públicos, educación. Es como por decir en esta cuestión, si tú eres de Nuevo León, aunque tú vivas en Escobedo, si tú quieres estudiar en una escuela pública que está en Monterrey, lo puedes hacer. No tiene por qué haber una limitante por dar. O quieres trabajar en una institución gubernamental, también lo puedes hacer, porque tienes derechos a pago. El federalismo reconoce a México como una república federal donde los estados tienen autonomía en ciertos ámbitos, pero pertenecen a una sola entidad, que sería los Estados Unidos Mexicanos. Por algo ese es el nombre completo. Siempre lo mencionamos como México, pero nuestro nombre institucional y fundacional es Estados Unidos Mexicanos. Porque somos varios estados en esta parte de representación. Por algo se llama sistema federal y estatal en cuanto a la representación. Y para poder tener comunicación entre los diversos medios. Por algo se genera como esta cuestión de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Para poder dividir estos poderes. Cada estado tiene una representación y se manda a la Cámara Federal de Diputados y de Senadores. Es como que el Estado de Nuevo León requiere tanto presupuesto. Bueno, ¿se aprueba? Sí, se aprueba. Bueno, que lo firme el gobernador y se manda a la Cámara de Diputados de México para que ya se apruebe el presupuesto, ya lo revisa el Poder Judicial, se hace la autorización y se manda. Que bueno, ahora nuestro querido gobernador se le pasó firmar. Como dice, estaba autorizado, pero sin firma queda ahí volando. Entonces, en estas cuestiones, este marco legal sirve como referencia obligatoria en México para la elaboración y reforma de leyes. No puedo crear una ley de la nada, tengo que tomar en cuenta las que ya están y de ahí modificar o agregar. En el caso de la Constitución, porque como está generado nuestro marco normativo, tiene que primero haber una base y luego de ahí una modificación. Pero como les digo, hay cosas que tienen huecos legales porque cuando se plantearon, como que no habían surgido los problemas. A partir de que van surgiendo, se van haciendo las modificaciones. ¿Qué códigos tenemos que derivan de esta Constitución? Un código civil, cómo me comporto como individuo, que es donde están las faltas administrativas, cuando se puede detener la policía, porque estás generando faltas administrativas. Código penal, los castigos que se tienen que aplicar cuando se considera que hayas violado el Código Civil y qué sanciones puedes tener. La Ley Federal del Trabajo, como trabajador y ser remunerado del gobierno y de la Constitución mexicana, qué derechos tienes como tal, pero qué obligaciones también tienes. Acuérdense que estos códigos no nada más implican derechos, sino también obligaciones. ¿A qué me hago acreedor? Pero que también tengo que cumplir. Para poder tener derecho a la Ley Federal del Trabajo, tengo que estar dado de alta de manera oficial y formal. O sea, quiero tener seguro social, tengo que tener un trabajo formal y que pague impuestos. Y bueno, también está el Código de Comercio, que este es a nivel nacional. ¿Cómo se puede comerciar aquí en México? A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar impuestos cuando hago una venta? ¿Cuando me hacen una compra? O si estoy trayendo cosas de otro lado, ¿qué tengo que pagar de impuestos a la hora de trasladar cosas? Porque en este Código de Comercio, que también se ampara mediante el
Código Penal como lo que sería el Código de Aduanas. Hay una ley de aduanas que se encarga de regular esa parte que deriva de este código. Si viene de fuera, tiene que pagar impuestos correspondientes. No viene cuántos, ¿por qué? Porque eso se dictamina dependiendo de la cantidad o pesos, digamos que maneje por peso, por cantidad o. dependerá de la ley de aduanas. Eso se modifica, o sea, por decir, unos son normativas generales y en otros ya vienen las específicas. En el caso de esto, pues era como en China, no había como un tratado de comercio, entonces no había una generación de impuestos como tal, se pagaba un impuesto mínimo por importación. Pero pues ahora en esta parte de regulación, pues sí se está cobrando, pero volvemos a lo mismo, ¿quién lo paga? ¿Quién lo importa? Si yo me traigo un contenedor, yo tengo que pagar los costos de distribución. No los paga quien lo envía, los paga quien lo recibe. Es lo mismo, compras algo por Mercado Libre. Si el producto está más caro, yo como vendedor no lo quiero pagar, yo quiero tener ganancia, entonces le aumento el precio. Como comprador terminas pagando ese impuesto. Si tiene impuestos, por ejemplo, de la vida, pues ya Subió a 58. Bueno, ahí les va una cosa de la coca. En el caso de la Coca-Cola, aquí en México tenemos un error bien importante. Hay algo que ellos manejan que se llama precio sugerido. Que ese precio sugerido es para que te genere un margen de ganancia en centavos. No está establecido en general. Por legitimidad se ha adoptado como esos precios de manera general. Pero en un momento dice véndelos exactamente ese precio. Por entendido. No, yo les digo, por el precio de la coca. Ellos, el precio sugerido, a ellos de 4 pesos, 2 pesos. Pero a veces le pueden subir un poquito más tarde, un poquito más. De hecho, el precio sugerido son centavos. Sí, por decir, si dice precio sugerido 48 pesos que tú la compras en la tienda, a ti como tendero te la venden en 47,20. Son 80 centavos lo que le ganas. Sí, o sea, la coca lo redondea. Dice, a mí me cuesta 47,80 producírtelo con todos los gastos de distribución. Yo te digo que precio sugerido lo vendes a 48 pesos. Pero, como les digo, aquí es donde va esa cuestión. Me va a costar en algún momento por impuestos, todo, me va a costar producirlo 52 pesos con 70 centavos. Entonces yo te digo que en lugar de que lo vendas a 52 con 70, lo vendas a 53,50. La venta es libre. Por eso les digo, en esta cuestión, ahí la cuestión de la venta es libre, pero por entendido, como buen mexicano, si me está diciendo ese precio, en ese precio lo vendo. Se legitima. Entonces, ¿qué instituciones se encargan de repartir la justicia y que se haga el cumplimiento de estos códigos? Suprema Corte de Justicia, con el Código Penal y con el Código Civil, con la Constitución a manera general, Poder Judicial Federal, en la cuestión del Código Penal, el Código de Comercio y la Ley Federal del Trabajo, se encarga el Poder Judicial. Y los organismos de derechos humanos se encargan de auditar estos dos. Este nomás es auditoría. O sea, cuando hay algo que requiere intervención de derechos humanos, regresa con ellos, pero vas con asesoría, por así decirlo. Ok, chicos. Me hace que... No sonó la campana. No nada. Entonces, en
nacional, que también es otro, y a nivel internacional es el índice Gini para ver la movilidad social. ¿Qué factores afectan en esta cuestión? Cuestiones de desigualdad, zona donde está la ubicación, procesos migratorios, que entre esos tres generan la movilidad social. No se da movilidad social por sí sola, tienen que estar los otros factores incluidos. Entonces, de ahí nos vamos a la normativa. En el caso de México, que se encarga de regularlo, la Constitución política, estamos divididos en 3 poderes y diversas instituciones se encargan de su cumplimiento. En el caso de los códigos, buscar Código Civil Penal, Código de Comercio, Ley Federal del Trabajo, por mencionar alguno, que va dentro del Código Civil, y los organismos que se encargan de regularlo. Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando es a nivel gubernamental, es la que se encarga de ver esa cuestión. Cuando es a nivel individual, es el Poder Judicial Federal. Y la Organización de Derechos Humanos se encarga de darle seguimiento a los casos que estén presentes. Si es de manera individual que yo fui vulnerado, quien se va a encargar de llevar esas situaciones es el Poder Judicial Federal, donde se hacen los juicios y las audiencias. Puedo solicitar la intervención de la Organización de Derechos Humanos. Aquí en México es la CNDH. A nivel internacional sería la ONU. ¿Y la ONU qué consiste todo eso? La ONU se supone que es un conjunto de países que están de acuerdo con que se favorezcan los derechos humanos y se respeten a nivel internacional. Acuérdense que lo vimos en datos históricos cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas. Pero no hace mucho que digamos. ¿Fechas? Sí vimos fechas. Cuando hicieron la línea del tiempo. ¿Cuándo se creó la Organización de las Naciones Unidas? Y se hizo la Declaración de los Derechos Humanos. Ahí se acabó la Segunda Guerra Mundial. Sí se creó la ONU y fue consecuencia de... Bueno, tendrán que acordarse, puede que vengan las preguntas de exámenes. ¿Cuándo se creó la ONU? ¿Qué organismo? ¿Qué documento sustenta la ONU? Aquí en México, ¿quiénes se encargan de los cumplimientos de las leyes? En el caso de cuestiones gubernamentales y que cumplan las instituciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial Federal. Cuando hay juicios hacia políticos, quien lleva el caso es el Poder Judicial, pero lo presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acá es la que se encarga de dictaminar cuando algún político incumplió con algo, se le lleva a juicio. Se podría decir que esta es la parte que presenta el caso y aquí es quien dictamina si es culpable. Entonces vamos a crear 1947, 2 años después de la Y en el 48